Ya, ahí estamos comenzando. Voy a mandarle la... Hola. Voy a mandarle la invitación a Rodrigo de inmediato. Ya. Hola. Hola, hola, hola a todos. Esperando aquí que se sume Rodrigo también. Y hola Claudia. Hola Joana, Silvana, no sé, Lili. Vicenta Pesutich, no lo puedo creer. Qué emoción. Uno se encuentra con tantas personas de la vida. Hola, Rodrigo, te mandé la invitación. Ahí está. Eh, Rodrigo. Ya, ahí está. Hola, ¿cómo van llegando a esta hora? Se los agradezco mucho. Oh, espérate, el audífono. El audífono. Rodrigo, ya está enviada la invitación. Hola, María Paz. Hola a todos los que se van sumando. Hola, querida mujer notable. ¿Cómo estás? Milenio Wiz, hola. Vamos a intentarlo con Rodrigo otra vez. Ahí está. Ya. Rodrigo, te he mandado como 3 invitaciones. Hola, Eduardo. Hola, María José. Hola a todos. Ahí viene. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola, hola. Espérate. Se me fue en Perdón. collera el teléfono, pero ahora sí. Sí, yo me estaba poniendo audífonos porque han pasado, no sé si sentiste, tú que vives cerca, hola, eh, una montonera de ambulancias y Sí, sirenas y sí. de todo, no sé qué habrá pasado, pero Mm. fue harto durante un rato, entonces la idea del audífono es para neutralizar un poco. Hola, Erika, Javi, Otto, no, hay muchas manitos, mucho de todo. ¿Cómo has estado, Rodrigo? Bien, bien. No, Eh, vienes eh, saliendo de consulta. ahí estaba. Así que, así que Sí, estaba en un aparato una cosa, en este aparato otra cosa, ¿viste? Sí. y así nos llevamos con la tecnología. Fernanda, hola. Bueno, temazo. Yo la verdad no sabía ni cómo hacer. Jimena Rojas le dice al Rodrigo, Rodrigo, te están saludando ahí. No sé Ah, si tú tú estás estás. viendo los comentarios también. Saludos también. Yo, yo todo lo que sé hacer en la manito. Nunca sé de dónde salen los corazones No ni todo. tampoco. Y no los voy a, no, cuando lo he hecho me he puesto mariposa en la cara y cosas, entonces no lo vamos a hacer. Desde Punta Arena, hola María José, qué maravilla, aquí es donde uno agradece pese a todas las otras partes lo Mm, que es la tecnología. Es un gran tema, nos costó hacer incluso mm, hola, saludos desde Valparaíso, la promoción o la sí. difusión de este conversatorio, Mm, porque eh, no sé, yo de algún minuto, esto es del lado divertido, sentía que parecía como nombre de novela de Milán Kundera, así, la humillación, ¿cachai? Pero es un temazo. mm, eh, Inmediatamente, hola, desde La Serena, evoca una serie de sentimientos, creo que desde distintos lugares, eh, quizás todos los 42 que estamos acá, de alguna manera hemos tenido esa vivencia eh, de menoscabo, de avasallamiento. Mira, yo para partir, ya antes que entremos desde el punto de vista de la salud mental y de lo social, me fui como siempre al diccionario de la RAE, eh, que tiene hartas mejoras que hacer, pero las palabras nos guían. Mira, inclinar o doblar una parte del mm, cuerpo en señal de sumisión. Abatir, qué importante verbo, abatir el orgullo o altivez de alguien, mm, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Me fui a buscar aquí viene con un cruce con lo religioso,
Gracias, Claudia. Hacer actos de humildad, que yo creo que vale la Mm, pena apuntarlo por ahí, porque en alguna parte de nuestra historia también puede haber un cruce con ese malentendimiento de lo que puede ser humilde o la humildad, no sé, frente a la mm, grandeza, el conocimiento, frente a lo que no sabemos, pero llevado para otro lado que se cruza con el sometimiento. Arrodillarse o hacer sí. adoración también, como la postración. Y me topé a propósito de, de lo que estudia James Gilligan sobre el tema de la humillación, Mm, eh, que no había reparado, mira cómo se nos pasan las cosas, que había muchos menos sinónimos o la Nadia para la palabra dignidad u honor que para todas aquellas otras que tenían que ver con humillar, ignorar, menoscabar, despreciar, desdeñar, etcétera, etcétera. mm, Y, y eso, no quiero hacer especulaciones de por qué, pero él señalaba que le llamaba mucho la atención que incluso en población penal y en, en adolescentes que han sido infractores de ley, incluso con poco carrete con el lenguaje, los sinónimos de humillación estaban mucho más a flor de mm, piel, porque de alguna manera como que los habían ido macerando e incorporando desde una noción súper clara de lo que es el irrespeto, el menoscabo, el aplastamiento de su ser. mm, Eh, Eso como partida y como proposición, que por eso que nos mm, dio por hacer esta conversa, eh, que Gilligan dice efectivamente, o sea, la mayor cantidad de daños viene de la violencia, pero una de las energías eh, que nutre la violencia, y no es la única, sí es multicausal y multinutrida, pero una muy, muy fuerte, que además se engancha en este loop, es la energía de la humillación, o como lo llamó otra psicóloga muchos años atrás, a propósito que estudiaba la cultura de Japón, la cultura de la vergüenza, y de cómo demoler y mm. deshumanizar al otro por esa vía. Sí, me quedé Así pensando, como, sí, pues hablando de eso que tú estabas diciendo, como de las palabras, ¿verdad? De las definiciones, me acordé de dos cosas. Alguna que te había comentado por WhatsApp, ¿verdad? En algún momento, que era que el origen de humillar, etimológicamente del latín, viene de humus, que es mm, poner en el suelo, algo a alguien, es poner en el suelo. Humillar viene de humus, tierra. Por tierra, tanto, es literalmente tirar al suelo, tirar a la tierra, a alguien, al otro. al otro. Mm. ¿Ah? Y me acordé de eso que tú estabas diciendo sobre los significados de las palabras y el tema de la falta de otros términos, por ejemplo, para ciertas connotaciones positivas, pero sí muchas para la palabra humillar. Porque dentro de este elemento como del origen de las palabras, me acuerdo que Saulo Fernández, sociólogo, no me preguntes de dónde porque ya no me acuerdo, pero me acuerdo de Saulo Fernández, es Don Saulo, porque debe ser viejito ya. Él planteaba, Saulo Fernández plantea, en mi imaginación es viejito, capaz que es un cabro chico, pero mi imaginación es viejito. Capaz. Eh, Él hablaba de que la emoción de la humillación es, decía, el significado, el sentido que le damos es un significado muy nuevo, pero es una palabra muy antigua. Decía, porque Sí. antiguamente, decía, romanos, griegos, Edad Media, la humillación era una obligación del fuerte. El fuerte debía obligar para mostrar poder. El rey debía humillar y las personas debían humillarse. Y eso no era una connotación no es que no fuera vergonzoso, que es otra emoción, o que fuera bueno. Saulo planteaba que así era la vida, así era el sentido del universo. El poderoso humillaba al más chico y el chico, si había alguien más chico, humillaba al más chico, que era cadenas de humillación. Mm. ¿Ah? Y que el poder se centraba, y tú mostrabas poder en la medida que humillabas a otro. ¿Ah?
al siervo de la gleba, al señor feudal, si tú eras el rey, lo dejabas esperando, hacías gestos de humillación para colocarlo en su nivel. Entonces, y que este sentido de humillación cambia, decía Saulo, hacia el siglo XX, cuando empiezan las democracias modernas, un voto, una persona, cuando empieza a surgir la Carta de Derechos Humanos, cuando empieza la noción de que no valemos similar, cuando somos seres humanos y por tanto valiosos por sí mismos, sea niño, mujer, hombre, es que la vergüenza aparece con un significado actual, aparece como algo que daña a sí mismo. ¿Ah? Pero antes de eso era la forma en que el mundo se movía. Y por eso quizás tienes tantos términos para eso, porque hay mucha historia de la humillación y tan pocos para estos otros que tienen menos tiempo. ¿Ah? Me estaba acordando de eso también, como el sentido de humillación y el dolor del sí mismo, eh, de pérdida de autorrespeto que viene con la humillación. ¿Ah? Esta emoción, esta con sensación profunda de pérdida de autorrespeto es muy nueva, porque hace muy poco que tratamos de ser todos iguales, no importa el tamaño ni la edad. Ah, ahora pensaba también a propósito de eso y, y de las muy distintas formas de abatimiento o destrucción del otro o de deshumanización del Mm, otro. mm, Y podemos partir desde la guerra y la tortura y violencias como la propia pobreza, todos los abusos a los niños y a las personas, mm, eh, que en ese acto de, de rechazo, de demolición, hay un mensaje también a propósito de esto de los significados originales, del desdén, del mm, desprecio, del ignorar, mm, de la indiferencia, donde de alguna forma lo que le estás diciendo al otro es, no eres digno de ser amado o mm, considerado, ni desde ti mismo, ni desde los otros. Yo también soy mala con los nombres, pero esto también lo hemos revisado a propósito de la temática de abuso y de esta sensación que va sedimentando y quedando y colándose como por todos los intersticios de dispensabilidad. O sea, dispensable, no valioso, mm, si desapareces de la vida tampoco, comillas, sería una gran pérdida. mm, Y ahí uno también se pregunta a propósito de esta reacción que generan los actos de humillación en la respuesta, ¿ya? Que puede ser de demolición muy silenciosa o bien de estallido hacia afuera y de resistencia física y muy violenta frente a lo que humilla o destruye, que en el fondo lo que está en riesgo mm. eh, es la vida. ¿Cachai? Conectándolo con esto de la dispensabilidad, eh, en el fondo es como Mm. volver a un lugar de indefensión y de riesgo vital. Ah, En el fondo, no es solo la destrucción del amor propio o del orgullo propio o del sentido de no. valor o de la dignidad. Hay una cuestión que va como más allá, que pone en peligro la propia existencia en esto de ser despreciado, ignorado, dañado, destruido, etcétera. Los niños lo verbalizan y niñas muy bien Mm, también en sus historias de sufrimiento. Eh, y, y lo verbalizan también en frases que son bien eh, atómicas, como de arsenal atómico, de en realidad mejor me muriera. Si estuviera muerto, mejor, mm, sería mucho mejor. No lo pasaría tan mal si estuviera muerto. Entonces, cuando hablamos de la humillación y de la violencia y de la herida que va dejando, hay una herida súper profunda en lo que tiene que ver con como con el agarre a la vida, si es que sientes que en realidad eres dispensable. mm. Eh, eso pensaba a propósito de lo que tú también conectaste Sí, con.
con el sí. tema de derechos humanos. Y por Y, eso humillación y vergüenza no son lo mismo. Porque porque esa es la humillación donde existe una degradación del yo, la percepción de una degradación del yo, y esa sensación de profunda injusticia y de pérdida de dignidad y de condición humana se da fundamentalmente en la humillación. Y frente a esa pérdida y esa sensación de degradación, de injusticia, es que aparecen dos estados en general: rabia o la sí, huida del mundo, exacto. en todas las formas que eso Y puede una, y una, expresarse. y una rabia que generalmente se ha entendido como asociada a la frustración, Mm, eh, pero que en realidad va mucho más mm, profundo. mm, Uno lo piensa por la vía de, de lo punitivo, del castigo, que también podría generar una respuesta de enojo, y diversos estudios nos dicen cómo genera una respuesta donde de alguna manera baja un poco la culpa, pero lo que más aumenta, eh, junto con la violencia, como el acto violento, más que el sentimiento de rabia, es el sentimiento de vergüenza. Y, y estos cruces uno los ve en la historia. Yo no me acuerdo bien mm. de cuando nos hicieron leer la Ilíada y la Odisea, y creo que deberíamos Ah, repasarlas en verdad. Pero cuestiones que uno no olvida, escenas que tenían que ver y que uno luego las ve repetidas en relatos de veteranos de guerra, de este sentimiento de que tenía, que era frente no solo al cuerpo profanado de el cuerpo después de muerto, profanado mm, no solo de los amigos o de los del ya. mismo bando o Mm, del mismo ejército, sino que de los enemigos. Y recomendaría mucho leer a Jonathan Shea, eh, neuropsiquiatra que también se ha dedicado al tema de trauma, herida moral, eh, que hablaba de cómo un tremendo daño ya sobre él tener que ir obligado a una guerra, eh, para las personas era no solo ver los cuerpos de sus compañeros destrozados, sino que el destrozo post-mortem que se hacía al cuerpo de los otros, de los enemigos. mm, Y con esta carga que tenía que ver, o sea, y con esta como verbalización desde la humillación. Y ahí uno dice, ok, si incluso en una situación tan extrema como la guerra podemos visualizar eso mm. y conectar con esto y reconocer esa energía, ¿cómo hacemos? Me preguntaba yo todos estos días que llevamos preparando la charla que el martes pasado no pudimos hacer, eh, ¿cómo deshumillar? O sea, como una vez que se han generado todos estos daños, ¿cómo, cómo regresar, cómo deshacer, cómo disolver aquello Aquello que. deshumanizado, Mm, humillado, destruido? Y no tengo todas las respuestas, pero me da mucha vuelta, sobre todo también en relación a los niños, porque el castigo no tiene solo un sentido correctivo muchas veces, sí. sino de como lo que tú hablabas al comienzo, se puede llevar hacia la tierra al otro y de que sepan quién manda, ¿ya? Mm, Acá los adultos mandamos, entre comillas, o se obedece al adulto, y hemos cuestionado tanto eso, que la obediencia no es ciega, que mm, ¿qué enseña ese castigo? Nada. O sea, eh, como en términos pedagógicos, si uno quiere, o sea, no, ¿qué queda de la enseñanza de la deshumanización? Ninguna cosa. Y si algo queda, pensando en las neuronas de espejo y en las conductas de aprendizaje vital de mm. otros niños, lo que queda es la posibilidad de que eso se replique con otros Exacto. y, y sea un círculo sin fin. Espérate, nos dicen por acá que vayamos anotando Ya, los autores. Yo voy a anotar acá a Jonathan Shea, ya. voy a anotar a James Gilligan, eh, tu psicólogo, Mauro, Saulo, ¿cómo Saulo. era? Sauro, perdón. Pobrecito, Saulo Tú, Fernández. ya. ¿Con R o con L?
Saulo Fernández. Debe ser Ya, brasileño. perfecto. Bueno, no sé. Algún día le pregunté. Gracias, Así- Rodrigo. Yo también me lo anoté a mí misma acá Sí, para sí, leerlo. con el tema de los niños, me resuena lo que tú estabas planteando con esto de otra autora, ¿no? Pero la idea no andar nombrando, porque bueno, la idea no son de uno nomás, de Margalit, Abasail Margalit. Y ella hablaba que en el caso de los niños, eso que tú estabas recién diciendo, eh, es el profundo efecto que tiene la humillación en la construcción o la ausencia de construcción de autorrespeto en los niños y las niñas. ¿Eh? El Ujú. autorrespeto que es mi posición en el mundo. O sea, ¿te acuerdas? Tú tienes, hay un libro muy bonito, ¿verdad? Que algunos deben conocer, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuerpo humano, con el respeto. No vamos a decir el nombre, pero está el autor ahí. Y, Sí. ah, donde el cuerpo es un regalo, ¿no? Eh, Mm. y en ese sentido, y que parte con esta idea, bueno, háblalo tú, pero ya yo empezar a hablar de tu libro, me parece un Habla poquito nomás. mucho, ¿ah? Me parece un poquito mucho. Pero sí el tema del autorrespeto y la humillación como una pérdida y aprender también en esa pérdida la falta de aprender a que uno no tiene respeto por sí mismo y los otros no respetan. Entonces, si yo no, entonces también aprendo que yo no tengo que respetar a otros y ahí empezamos con una cadena de pérdidas y tenemos violencias y secuencias de violencia aprendida. Sí. Donde parece que no fueran a parar nunca, y Mm, es como mm, varios botes haciendo agua, y hoy día me tocó hablar en la mañana de violencia escolar, y, y fuera de insistir en la mirada de la comunidad educativa como un solo cuerpo, justamente, no, no como universos separados, los estudiantes por acá, los profesores por acá y las familias por acá, y además son las familias de ambos, porque todo lo que pasa también en la escuela con los niños, con los mm, propios docentes, también llega a las familias de ambos. El no mirar también la violencia solamente, que además viene de mucho antes de la pandemia, como un fenómeno aislado en la escuela, sin mirar las muchas otras violencias que estamos viviendo eh, mm, por doquier, o sea, desde a nivel social y a nivel de cada barrio o de un hogar, y eso sin hacer un sojuzgamiento. O sea, a ver, sabemos que también el estrés tóxico genera ese tipo de respuestas. mm. Sabemos que el agobio lleva a respuestas desesperadas. Y dice acá Gaby, muy bien, me da la impresión que en Chile nos relacionamos con los niños y niñas muchísimo desde la humillación. Así es, espérame, medio segundo que me estoy acá trayendo otro cuaderno y libro. Yo creo que sí. Sí, Eh, sí. y desde, eh, y creo que cada vez menos, pero creo que todavía acá hay generaciones que cuando levantábamos la mano, quedó alguna duda, mano. Si la duda era interesante, a lo mejor podía ameritar un comentario positivo, pero muchas veces si era una duda muy simple, la respuesta era, pero ¿cómo? No prestó atención, Mm, etcétera, etcétera. Y luego mm, también validando eso, la respuesta de los compañeros alrededor de qué tonta, no pone atención, etcétera, etcétera. Y así esto va siguiendo. Ahora, no es solo, como señalaba Gaby muy bien, que hay como una energía de humillación marcando la relación del mundo con los niños y niñas, sino mm, que también en general. O sea, eh, nosotros escribimos muchos años atrás en el Post una columna a propósito de el fenómeno que se dio en Túnez, donde la gente relataba que se habían cansado de sentirse humillados. Y reflexionábamos en la columna, a ver, hemos vivido distintas situaciones donde hemos sentido que no valemos nada o que podemos ser dispensables o que de a dónde te agarras del amor a ti mismo, porque mm, por ahí cuáles son los contrapesos. Si uno se pregunta, algunas personas responden frente a la humillación con violencia o desmoronándose, así como mm, agüita de Amelie, y otras personas no. ¿Dónde están los contrapesos que ayudan a eso? Y generalmente son la autoestima, o sea, a lo mejor lograste construir autoestima y amor propio y sentirte querido y todo, y cuando entra
la humillación como un tsunami o en la forma en que sea, tienes quizás más mm, desde donde sostenerte. También aprendizajes socioemocionales que se han ido acumulando como herramientas en tu así cajita es. que te permiten responder si realmente voy a responder a esto, mejor no. Ya puedo poner mi límite, Mm, mm, pero no, no es la otra respuesta. Y lo otro, la misma comunidad. mm, Pero si dentro de la comunidad esto se está nutriendo constantemente y se vuelve una forma de relación de la que a veces no nos damos ni cuenta, ¿ya? ¿Qué hacemos? Y ahí esa reflexión en el post que era, ok, cuando, si no hemos estado en la situación de pedir ayuda, de pedir limosna, por ejemplo, o ayuda económica para comer en la calle, una persona sola, y había distintas opiniones, y decía, a ver, más que pasar de largo, decir no tengo o no puedo. Eh, Porque y ahí llegamos nuevamente a esto de desaparecer, la indefensión, lo dispensable, confirmar al otro como existente. Incluso en el no puedo, por más que nos cueste y sea muy difícil. Pero cuando el otro pasó invisibilizado, o cuando el menoscabo o el desprecio o la actitud de desdén mm, que también se expresa en modos prepotentes de relación, que uno ve cada vez más replicados ya hace años. Estoy hablando de los últimos 5, estoy hablando, no sé, 10, 15 años. eh, ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, en fenómenos como los que estamos viviendo en las escuelas, mm, de violencia entre los propios niños y niñas? Si, si patear en el suelo, en el humus, como tú decías, si tirar al suelo al otro, se convierte en algo aceptable o ni siquiera visible. Yo, a propósito de la violencia escolar y de las protestas que se dieron, me preguntaba en la mañana en esta conversación, el acto de protesta, de denuncia del daño vivido en la comunidad escolar a propósito del asedio, del acoso, de los packs de fotos compartidas, de los grupos de WhatsApp, donde se dan amenazas y todo lo que pasó en un liceo de Santiago, ahora en marzo, eh, esa respuesta de la protesta tiene un horizonte que es detener ese daño, ¿ya? Eso es lo que entendemos, evitar ese daño, interrumpir ese daño. Ahora, ¿qué pasa cuando esa respuesta deviene en distintos cauces en nuevas formas de daño hacia mm, otras personas? Y mm, tenemos que a un mes de lo sucedido, muchos, no solo en ese liceo, puede ser en otros, niños y niñas dejaron de usar su uniforme por miedo a las agresiones que pueden recibir en la calle, que apoderados y apoderadas no comenten dónde estudia su hijo o su hija, porque el ataque es también para ellos, que los mismos profesores o la comunidad educativa se sienta abatida y no solo en un sentimiento de responsabilidad o de solidaridad, sino que de culpa, de vergüenza y de humillación también. Y ahí hay una pregunta bien importante, porque una cosa es lo punitivo en términos de las consecuencias asociadas a actos. O sea, yo sé cuando estudiaba en el colegio que si agarraba a martillazo la silla e incendiaba el laboratorio, lo más probable es que me iban a fusionar la matrícula o expulsar, ¿ya? Y uno podrá discutir esas medidas, pero están establecidas. Y una cosa es eso y otra cosa es lo punitivo irradiando a todos. ¿Y cómo irradió en este caso? ¿Dónde estaban los papás de esos niños? Primera pregunta. ¿Dónde estaban los papás o mamás de esas niñas que compartieron fotos? ¿Dónde estaban los profesores? Qué horror esa comunidad educativa. Y viene una carga que no es solo la crítica ni la pregunta de cómo se pudo haber cuidado más, sino que amplifica el daño. Entonces es daño de las víctimas, es el mm, daño de otras de víctimas secundarias, es de todo el colegio, es una ola de mm, agresión que se amplifica y uno dice, bueno, eh, ¿en qué quedamos? La idea era detener el daño, no volver a dañar. mm, Y en cambio, estamos replicándolo, amplificándolo y pasando casi desapercibido porque a uno lo que le angustia es ver que es condenado el daño primario frente al cual protestamos y queremos erradicar, pero todos los otros daños se olvidan, ¿ya? O sea, si hay un agresor sexual, por decir adulto, y tú vas a quemarle la casa con los
niños adentro o sus hermanos chicos adentro, eso se comenta menos que el acto original de daño que queremos detener y evitar y cambiar la sociedad para que eso no ocurra. Entonces, yo digo, ahí con razón, eh, Gilligan insiste tanto en esto de mirar lo que pasa, porque al final la humillación en esto multicausal es como otro fósforo más que echa a correr el incendio, y creo que no lo estamos conversando lo suficiente tampoco. No, ni estamos viendo las... Te pongo pues, atención, Rodrigo, estoy sí, mirando, que he sí, visto dale nomás, pasar sí, preguntas. me quedé ahí, me quedé pegado, pero sí, y las fuentes de humillación, primero, la humillación es una condición objetiva, entonces no hay algo así como un listado de conductas humillantes. Pueden pueden ser muy variadas, Exacto. ¿ah? No es un manual que uno pueda sacar de Unas más conducta. concretas que otras, ¿Qué otra? sí, Y en ese sentido, unas por más ejemplo, evidentes. Baltalci, un italiano, Baltalci hablaba que al menos en la infancia o en la adolescencia, pero no veo por qué no en la adultez, habían como cuatro grandes formas de humillación. Hablaba por un lado, de la ausencia de respuesta, el que yo te pido una respuesta y tú el ignorar que tú planteabas, ¿verdad? Porque la segunda hablaba que era la comparación desvalorizante, como una forma de generar vergüenza. Sí, La tercera tenía que ver con la violación de la intimidad, abuso, y ahí tienes todos los elementos del abuso, ¿verdad? Y todo el mundo del maltrato, abuso. Y lo último era la vergüenza social. ¿Eh? ¿Eh? Ahí están los cuatro, ahí están los cuatro, si la memoria no me falla. Y hasta ahora ya... eh, no, muy bien. entonces, estos cuatro elementos, decía, son como fuentes de humillación, son elementos eh, y que ellos lo referían fundamentalmente a infancia y adolescencia, pero escuchándote también y con el tema del colegio, no veo por qué no puedan ser de otro ciclo de desarrollo, ¿no? Como fuentes de humillación cotidiana. Y ahí aparece el tema de la funa, y que tú estabas Exacto. diciendo, de la funa que en Mapudungún significa podrido. Mm, mira, ¿Mm? no sabía. Sí. No sé, yo soy de una generación vieja o más antigua, donde, claro, nosotros conocimos la funa como un acto Mm, a posteriori del fracaso de la justicia o de mm, la negación deliberada de justicia, no como un acto a priori o sustitutivo de la justicia. mm, Y bueno, podemos conversar ahí que la justicia es tremendamente deficiente y una mugre y lo que tú quieras, y que la democracia no es ni tal y que tiene millones de defectos, y eso da para, no sé, 300 Instagram más, mm, pero eso versus el cada quien ir decidiendo cómo hacerla mm, por mano propia, 2 segundos me asusta mucho más. Y puedo entender ciertas respuestas y puedo tratar de como mirar desde otro lugar y todo, pero no puedo negar lo mucho que me aterra. mm, Porque, porque cada vez lo vamos viendo, eh, no en los grandes delitos, ¿ya? mm, Sino que lo vamos viendo incluso en pequeños grupos, en convivencia infantil, donde un niño o una niña, tanto que hablamos de inclusión y de diversidad, manifiesta una opinión distinta o manifiesta una duda frente a la opinión mayoritaria, mm, una pregunta frente a una opinión mayoritaria, y es cancelado, excluido, humillado, tratado de ignorante, esto, lo otro y muchas cosas peores. Y esto que se ha visto en el mundo adulto ha ido bajando, bajando, bajando a grupos cada vez de menor edad, y eso me preocupa porque eh, mucho más que lo que decimos es cómo nos ven, mm, donde aprenden niños y niñas. Entonces, sumada a la pregunta de cómo prevenir y de cómo, eh, voy a insistir en la pregunta del cómo deshumillar, y preguntaba acá a alguien, espérate,
de cómo reparar y sanar la humillación en un niño. Y por Dios que es un proceso largo, que Sí. requiere, además de múltiples frentes o actores o entornos de soporte. Sí, ¿Quieres hablar, Rodrigo, un poquito? sí, no, no, me quedé con el tema, con lo de la funa, porque claro, la funa lo que hace es tratar de exigir algo a partir del último que habíamos nombrado, ¿no? De la idea de la vergüenza social, es usar la presión social para humillar, como, entonces asocias justicia con humillar al otro, y volvemos a la Edad Sí, Media, y exacto. volvemos Sí, y para atrás, sí, y perdemos esto que estábamos diciendo al principio de la sensación de vergüenza que surge a partir de la igualdad, ¿no? Como esta nueva sensación que tiene que ver con la Carta de Derechos Humanos, con la democracia, sino que retrotrae, nos revuelve a la humillación como el mecanismo de castigo social, eh, como la sanción general, y además olvida, ¿verdad?, en este proceso de la humillación que cuando se humilla desde la vergüenza social, la, eh, esto además se ve amplificado por el anonimato de las redes, que no son acaso. sociales, o sea, no hay nada de social en la red social, es cualquier cosa menos una red social. Eh, en las redes el Y sin, consecue- anonimato y sin consecuencia alguna y sin por consecuencia. eh, Pero el, el para quien mm, lo vive, lo puede llevar a retrotraerse del mundo, a desaparecer. Y nadie se va a hacer cargo de eso. como el muchacho que en Argentina se suicidó hace un par de años atrás por, Mm, por una funa que además luego la niña que había diseminado el rumor y había activado la funa señaló que no era así, en un acto de remordimiento y lo dice. Ahora, yo creo que ahí es donde estamos faltando, eh, hay una ausencia mm, obvia, dada, de cuidado si miramos la situación a la que hemos llegado. Hablo de cuidado en general, mm, pero es justamente desde ese lugar que también podemos tener respuesta. mm, Porque si ocurren situaciones de humillación, estoy hablando, voy a volver a la infancia, a mm, propósito de la pregunta, donde si un niño o niña, ya segundo básico, cuarto, sexto incluso, hasta tercero medio, no sé, comete un error, ¿ya? Comparte una foto, dice algo completamente eh, delirante, y eso se agarra y se toman fotos de ese WhatsApp y se comparten por todos lados y se toman bandos. mm, Y, a ver, lo mismo que nosotros hemos vivido cuando niños que han sido abusados sexualmente se cambian de colegio y hay una respuesta de la comunidad que antes de juzgarla de egoísta, malintencionada, etcétera, no, es de temor ante lo desconocido muchas veces, ante algo que no sabes mm, cómo responder y dicen, ¿y por qué no nos preguntaron? ¿Y qué hacemos? ¿Y si esta niña o niño transmite a nuestros hijos cosas que no saben o replica conductas que sean inapropiadas? Y tú dices, pucha, qué ganas que la primera respuesta fuera, ¿cómo ayudamos a esta niña o niño en su inserción a este nuevo colegio después mm, de la experiencia que ha vivido? Pero hay temores y ahí el tema pasa por aclararlo y conversar. Y como nos dicen los propios adolescentes, que no solo dicen no nos están escuchando, dicen no nos están hablando. Y mm, cuando uno escucha a la par, no nos están escuchando, no nos están hablando, lo que es una ausencia a gritos es el diálogo y la conversación. Y cuando más adolescentes cometen errores, entonces, ¿dónde estamos nosotros con un mensaje de segunda oportunidad? De podría eso. haber sido, Mm, podría haber sido mi hija, de hablar con nuestros hijos e hijas y decir, apoyemos a este compañero, ¿cómo lo apoyamos? O sea, no hay error, si no es ya ni siquiera derecho al error, mm, es como un castigo continuo donde tú ves en las mismas redes fotos de cosas que gente dijo hace 3 años, 5 años, y bueno, ¿y si cambió entre medio? No hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de querer mm, rectificar y estamos de acuerdo que hay crímenes que son inexpiables, mm, ¿ya? Irredimibles
la palabra que tú quieras, crímenes de lesa humanidad, abuso sexual infantil, violación, homicidio, o sea, lo inexpiable mirándonos a la cara. Pero eh, alguien se puede arrepentir también. Y cuando negamos esa posibilidad y la de rectificación, aunque sea inexpiable y irreparable, a los niños les estamos diciendo, en el fondo, que el mundo se acabó. Y como tú bien decías, que uno mismo se acabó. Mm, Que ya el niño o niña no tiene nada más que hacer. Si insistimos en la posibilidad de la segunda oportunidad, en el apoyo, en el conversar, mm, en el, a ver, tengamos la posibilidad de replantear estos límites, como ocurrió en muchos cursos después del 2019, hablando de temas del consentimiento y de cosas que habían pasado en esos cursos en distintos grados, mm, en distintos cursos, vale decir, sexto, octavo, qué sé yo, eh, conversemos para expresarte que no estuvo bien, conversemos para que el otro pueda decir, la embarré, te pido perdón, y cómo me comprometo a no repetir o a rectificar. Porque si eso no es posible hacer en la niñez y en la adolescencia, que queda para después, ese es el mm. momento en que estamos aprendiendo. Y, y, y eso parte también de chicos, como tú bien lo Sí, dijiste. O sea, es una, aunque uno no lo crea, esto es desde guaguita y desde la preescolaridad. Justamente, alguien preguntaba ahí cómo el tema de la autoestima parte desde la manera en que nos vinculamos con el cuerpo de los bebés y de los niños más chicos, eh, parte con el aprecio que somos también capaces de transmitir a nuestro hogar, que es el cuerpo, porque aquí vivimos, entonces mm, como no tenemos tortuga, caparazón, conchita de caracol, somos nosotros mismos. Y cómo ir acompañando ese camino de ir poniendo límites de autocuidado, de ir enseñando, eh, esto cuida, cuida más, cuida menos, y si ya uno metió la pata porque tenía 10 años, 11 12, a ver, ¿qué se puede hacer frente a eso? Y creo que es una pega que no la puede hacer sola ni los terapeutas ni la familia. Es una no, pega o es un empeño, para no ponerle pega que suena como, "Ugh". No, es un mm, esfuerzo, un cometido que debería involucrarnos a todos y ojalá, a propósito también de esta conversación, quienes estén acá, hacer un llamado en sus respectivas escuelas, grupos de WhatsApp, familia extendida, a antes de tirar así como el mazazo con el juicio, mm, el desprecio, la marginación de alguien, y particularmente si estamos hablando del periodo de la niñez y adolescencia, a ver cómo lo podemos hacer. mm. Necesitamos de verdad el apoyo de todos. Y si no es de todos, bueno, como se hace en otras intervenciones escolares, particularmente en relación a casos de trauma, abuso sexual infantil, etcétera, o cuando niños vienen de países refugiados con mucho, mucho trauma, si no puede todo el curso o toda la comunidad de apoderados del grupo curso ser igualmente acogedores, detectar y pedirle a los que se vea que podrían serlo, que presten un apoyo Mm. especial. O sea, y hacer un involucramiento ahí harto más estrecho entre docentes, familias, en esta comunidad, porque ese niño o esa niña también podría ser mi hijo o mi hija, o mi sobrino o mi sobrina, y sí, o cualquier niño y niña. O sea, pero por último, para llevarlo más cerca ya. Sí. Y si fuera en mi familia que ocurriera esto, ¿cómo querría que Ujú. trataran a ese niño? Y si me Sí, pasara a mí o a ti de sí. grandes, Claro, y ¿cómo, eso, cómo podría ser? ¿cómo puede ser? Y eso lo asociamos con algo que es bien, bien sociocultural actualmente, que tú lo estabas nombrando, que tenía que ver con un deseo de ser evaluado mis propias acciones con flexibilidad, pero un juicio categórico sobre el criterio del otro. O sea, hay un juego que es muy de los últimos 10 15 años, que tiene que ver con evalúenme a mí con empatía y asertividad, pero Pero si el yo otro emito no. un juicio categórico hacia el otro sin ninguna consideración de la condición de humanidad, que tiene que ver con el error, con todo lo que tú estabas planteando. Y las redes, al deshumanizar, al desvincular, amplifican esta condición del juicio categórico.
Entonces, exacto. es simplemente el linchamiento social sin consideración de la humanidad del otro. Eh, Y terminan despersonalizando a ambos, ambos, a la víctima y al acusado, exacto. muchas veces. Y nos Y desde una deshumanizamos todos condición de nosotros. superioridad moral victimal que es discutible también. Mm. Estás leyendo las Espérate. indicaciones. Yo no las leo ni una. Mi teléfono es chiquitito, así que yo veo pasar unas hormigas nomás ahí. ¿Mm? A ti te preguntaron si podías dejar el nombre del autor eh, de los 4 puntos que señalaba. Voy a ver cómo se escribe. Me acuerdo cómo se pronuncia, pero ya, ya. Pero voy Sí. a hacer el ejercicio para que lo busquen por Dice internet. alguien acá, Lili Paz, pasa también con la población extranjera. Para algunos son el último eslabón de la sociedad y eso los hace sentir superiores. Muy cierto también. Y, y, y no es un fenómeno nuevo tampoco. Es como, yo me acuerdo, sí, no sé, 30 años atrás, cuando ¿Mm? empezó, 25 cuando empezamos a ver las primeras migraciones que venían de Perú, al tiro uno detectó eso y a todos nos podría tocar ser migrante y estar en otro país. A mí también me tocó llegar a otro país cuando decía que era de Chile como, ¿y dónde es eso? Sudamérica, había un cambio. Si hubiera dicho Chile, no sé, una isla por ahí por Groenlandia, ah, qué interesante, mira, pero como era latina, algo pasa ahí y eso yo creo que en Mm. estos tiempos de crisis climática, de tantas otras turbulencias y tiempos trémulos en el mundo, o sea, cualquiera de nosotros podría estar mañana en un refugio porque hubo un mega cataclismo, terremoto, huracán, o porque hubo una guerra, o sea, eh, es como cosa de ver. El otro día una mamá me decía, yo seguía a una mamá de Ucrania por un tema de disciplinas parecidas, ¿ya? Eh, y qué terrible esto de verla un día enseñando algo y unos pocos días después, así está la vida ahora. Y, y entonces vuelvo a esto de, ¿y si fuera uno mismo? ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hija? O sea, como, y aquí, claro, eh, hablamos mucho sobre el tema del buen trato y del consentimiento, del desarrollo del consentimiento hacia adelante, Mm. pero en alguna parte como que se evapora y, y cuesta mucho volver al camino. Lo que tú decías del anonimato de las redes sociales no ha sido de gran ayuda, por cierto, en esta parte, porque es posible decirle a alguien que es el peor o la peor presidenta del mundo ever y de la galaxia, sin necesidad de llegar a ciertos extremos. Es posible criticar a otro o decirle que no y ponerle un límite sin necesidad de demoler su humanidad completa. Y creo que yo compartí un video a propósito de un show, de una serie, que se llamaba The Good Fight, y donde levantaban una website para que se llamaba Imbéciles a los que evitar, ¿ya? Entonces, básicamente tenía que ver con citas, ir a una cita, ¿ya? Conocer a alguien ¿Ya? y, y los imbéciles que evitar, assholes to avoid, eran no solo por tener conductas inapropiadas de poco respeto a los límites físicos o sexuales, o como de hacer acoso o asedio o esto, era todo, ¿ya? Desde aburrido, es un patán, es flaco, es fome, besa como las pelotas, pésimo, horrible, perdón la expresión, pero es que era Mm. así un poco. Entonces, hay una demanda contra esta website eh, justamente por el tema de los daños morales o de la injuria. E injuria también tiene una raíz común con injusticia. Y, y la autora de la website le reclamaba a una abogada que no era lo suficientemente feminista y que en realidad ya no nos necesitaban a las feministas de la segunda ola, porque ya habían cumplido su rol y ahora váyanse y jubilen, porque, porque nosotras sabemos lo que hay que hacer. Y la abogada feminista de la segunda ola le contestaba, le decía, el problema
de este funcionamiento tribal es esto, que creen mm, que saben lo que son todos, que tienen la verdad sobre todo, y por otra parte, que el buen trato exigido para sí termina como también medio enredado y convertido en maltrato para otros. O sea, había una discusión bien interesante y creo que a partir de la tele, a partir de las noticias, a partir de lo que sea, de historias que oímos, de cuentos, de libros que leemos, son conversaciones que vale la pena estar dando con los más chicos y pensar que ahora, además después de 2 años de trauma, una meta fundamental es cómo restituir esto que tú señalabas, como el aplomo, el amor propio, mm. el estar en el propio cuerpo eh, y en el propio lugar, porque esto ha sido como, tengo amistades por internet, ahora de vuelta, pum, a la sala. Ujú. Muchos niños nos han dicho, ojo, yo estuve como 2 años, no es exactamente la edad que tengo, porque entre medio tengo como 1 año y medio o dos eh, medio evaporado y hay cosas que no practiqué y que las perdí. Sí, sí, o sea, de hecho, pues, si uno empieza a mirar, yo creo, es solo casuística personal, ¿ah? Así que no hay ningún dato del INE comprobable científicamente, la cantidad de niños que están llegando a los psicólogas, desde los colegios porque se están portando mal, porque no están poniendo atención todo el horario, y es como, pero si viéramos saliendo de una pandemia, no estamos saliendo siquiera, pero hay dos No, años en que estos chicos estuvieron en su casa, que estuvieron con mucha distracción. Yo veo a mis estudiantes hasta de la universidad, cómo están desesperados por tocar el celular, porque estuvieron 2 años con el bicho ahí y les cuesta un mundo estar presencial. Y entonces, y los colegios están enviando a estos niños a psicólogas, a psicólogos, como arréglenlos. Eh, mm, mm, Cuando estuvieron 2 años en un contexto nada que ver, con niveles de estrés altísimos, con duelos no cerrados, que exacto. es importante. Ahora tengo 3, 4 chicos justamente que llegan de colegio y lo que yo estoy viendo son duelos no cerrados. Y Mucho, mucho duelo no cerrado. ¿Mm? Y no solo por los muertos que hemos tenido, sino pérdidas de tiempo vital ¿Mm? también. Como que entre medio pasaste de la niñez a la adolescencia y no alcanzaste ni a hacer ¿Mm? ningún proceso. Virginia dice acá, la FUNA es el resultado de un sistema de justicia inoperante que expone a las víctimas y los protocolos usados las revictimizan. Eh, Hay una discusión muy interesante que se está dando en Estados Unidos a propósito de la lucha por la imprescriptibilidad para delitos sexuales, donde las víctimas son adultas, donde dicen que incluso más que los propios fenómenos traumáticos, en víctimas que tienen, se asume, mayor capacidad de entenderse como tales, a diferencia de los niños que no se entienden como tales y que son delitos contra la indemnidad y no contra la libertad, eh, que decían, el tratamiento de las policías y del Poder Judicial es lo más disuasivo de la denuncia o de la continuidad de los casos y son tremendamente retraumatizantes y revictimizantes, efectivamente. Creo que ¿Mm? la justicia es un temazo. Ahora yo, imperfecta y todo, la sigo prefiriendo, pero creo que hay una confusión, o no una confusión, algo que no ha aclarado la justicia y que a mí me gusta verlo en ejemplos de corte o tribunales donde se trabajan casos con niños y niñas, ¿Mm? donde muchas veces padres o madres que han incurrido, eh, a ver, no en abuso sexual infantil, pero ¿Mm? en un maltrato, en un grito que llegaron a la escuela, se hizo la denuncia, etcétera, también en delitos que ameritan prisión. A ver, no se levanta la pena, no se hace, no se levanta la responsabilidad ¿Mm? sobre los actos, y eso tiene una sentencia, y eso tiene una pena, pero no se disocia de humanidad al ¿Mm? sistema, y por ende hay un canal donde las personas que así lo quieran pueden, por ejemplo, durante el tiempo que están presos, hacer terapia y cuentan con otros apoyos que no atenúan ni significan menos años de sentencia porque el delito es grave,
pero es una mirada de la justicia con otros elementos donde sin levantar y sin ser inoperante y haciendo su pega, además agrega y la dimensión del cuidado. Eh, ahora, el tema de, de, de la funa, que es un tema que da para otra conversa por sí sola también, eh, yo creo que como en muchos otros contextos, al menos pediría una distinción entre los mundos infantil y adulto y lo que pasa ahí. Porque, volviendo a la situación del liceo de marzo, cuando la denuncia de un daño que debe detenerse, prevenirse, al que darle respuesta, etcétera, y ese horizonte se entiende súper bien y es súper encomiable, genera, por otra parte, más daños a Mm. otros niños y niñas, ahí hay algo que observar. O sea, eh, y si, y si, y sí, si la justicia es inoperante, tenemos que ir contra la justicia, o sea, no contra, pero vamos ahí a que Sí, funcione sí. y exijamos enfoque informado de trauma y leyes como las que se aprobaron el año pasado, o perdón, al término del gobierno pasado, no más beneficios carcelarios, registro de ofensores permanentes, bueno, la propia imprescriptibilidad en 2019, mejoremos todo eso, pero ojo, porque cuando se ataca un colegio entero o un jardín infantil entero, ¿te acuerdas del 2012? Sí, El me jardín acuerdo de ese. infantil Mm. eh, ya no es solo la víctima o las víctimas del abuso que está siendo investigado, Sino todo. es también otros niños, otras niñas, otras familias, otra comunidad que luego de toda esa experiencia traumática también tiene que seguir viviendo, eh, o sea, a no ser que sea un jardín o una escuela que realmente por las situaciones amerite ser cerrada, poco menos, ¿ya? Que eso también puede ser un escenario, pero ojo con el resto de los niños y las niñas. Aquí hay algo, y ojo con que los años de desarrollo son 25 y que hay muchas cosas que todavía se pueden reencauzar Mm. a los 17 porque quedan ni más ni menos que 8 años de maduración neurobiológica. Entonces, no perder esa esperanza o no perder esa resolución de como no vamos a dejar votados a estos niños y niñas. Y vamos a igual levantar la voz o vocalizar cada vez que algo, incluso aquello con lo que podamos estar muy de acuerdo en ciertos principios básicos, termina generando daño. Por ejemplo, yo digo, no sé si quiere, No, acá yo creo que Astronauta eso. 985 se juzga y se rotula con una inmediatez increíble. Sí. Sí, derecho al tiempo. No hay como pensar antes de decir Mm, mm. módulo 1, módulo 2 y 3 y 4. Pensar antes de decir, pensar antes de hacer. Muy buena observación, Claumuri 79. Hay que ver cómo los padres humillan y exponen a sus hijos en videos, entre comillas, chistosos en redes Ah, buen sociales. punto. Sí, acá Jamsits, no puedo pronunciar tu nombre, perdón, los programas PAS son súper pocos. Trabajé en Senami y les costaba derivar al programa, solo colapsando a los PRM. Mis Espérate, lindos no programas sé si quiere Paz, ir mis regalones. así. Sí, Sí, son pocos y bueno, pues debieran ser mucho más, para los que no definitivamente. saben, podrías comentarlo, porque tenemos todo distintas audiencias El acá. programa Paz fue un invento hace ya harto tiempo, de los que me siento muy orgulloso, y son los programas de reparación para los jóvenes responsables de agresiones sexuales, justamente retomando esta conversación. Y tienen una línea que Sí, si bien evalúa riesgo e interviene fundamentalmente con el joven, pero tiene una línea muy fuerte en el trabajo con la familia, entendiendo que este joven surgió de alguna parte. O sea, hay un contexto que sostiene que permitió que esta fuese exacto. una respuesta posible en un contexto dado. Y Mm. entonces se trabaja, o se trabaja a nivel individual, familiar, trabajo grupal con otros jóvenes también, eh, seguimiento de los casos y de las situaciones. ¿eh? Y,
pero son poquitos, son muy poquitos y la demanda es alta. Y en estos casos también te encuentras con muchos casos dentro de los programas PAS que son a veces niños de 10 años que tú sigues y que te los envían como casos de agresores sexuales o jóvenes responsables de agresiones sexuales. Y son niños hiper traumatizados y que están repitiendo que ya conductas, han vivido abusos han vivido una ellos cantidad de mismos. abusos, entonces son muy bonitos esos programas en ese sentido. Por favor, cuidando el concepto de No, ¿Mm? y es lo que experiencias en distintos países nos dicen. A ver, el problema es que cuando hay tan pocos recursos para el trabajo con víctimas, cuesta explicar este otro tipo de trabajo. Pero en uno y otro país nos han dicho, si hay un lugar donde poner la energía es en este tipo de programas como los que tú Sí, describes, porque cuando han ocurrido agresiones sexuales entre niños o niñas, adolescentes menores de edad, eh, esos niños que han agredido, es el minuto para trabajar con ellos y exacto. poder tener otro cauce distinto Que, de vida. Yo estoy claro, completamente de que es distinto a los acuerdo. programas PAS que también me tocó organizar y levantar en gendarmería, donde los programas PAS de Mm, gendarmería están muy orientados a la prevención de recaídas. ¿Ah? Y claro, claro, de a la prevención de reincidencia. recaídas, como, claro, como no es un trabajo en tanto la totalidad o tratar de abarcar las distintas condiciones del ciclo de desarrollo del joven, como, sino prevención de recaída. Detecto que me está pasando algo y salgo de ese lugar. Sí. Es como lo más importante. Y no hay trabajo con mujeres, con niñas, ni con adolescentes niñas, ni con mujeres. Que Que algo han que vi también, pasar por ahí, parece que Lili Paz por ahí sí, lo planteó, ¿no? que también, porque no nos olvidemos que eh, tal cual hay víctimas de abuso sexual infantil, niñas y niños, y niños siempre, y aunque mayoritariamente sean niñas, los niños en realidad no sabemos bien las cifras porque tienden a No hay nada. silenciarlo Mm, mucho, mucho más, y ellos mismos y adolescentes que sí. reportan que no lo hacen por temor, por temor a represalias, por el juicio social, etcétera. Entonces, nunca sabemos exactamente, pero tal cual existen víctimas de abuso sexual infantil y de violencias sexuales niñas y niños, asimismo hay ofensores sexuales hombres y mujeres, Mm, mayoritariamente hombres, pero también existen mujeres. Y es un abuso incluso mucho más desafiante y complejo en el diagnóstico. A mí me gustó mucho que hace poco Child USA sacó o sea, apoyó o estuvo difundiendo un cortometraje que ha tenido buena llegada, igual con advertencia preventiva y todo, pero donde eh, abordan el tema del abuso también desde una ofensora sexual, que sí, con los más chiquititos es mucho más difícil. sí, Eh, por el tipo de sí. vínculo y los límites corporales con las madres, que se pueden transferir a otras cuidadoras, etcétera. Acá, antes que nos vayamos yendo, dicen, Mm. agregar los juegos en línea es otro fenómeno que se está dando, Ah, absolutamente. buena. Y relacionado con eso, pucha, se me perdió, pero alguien ¿Ya? que decía básicamente como esta dualidad de vida de los adolescentes, donde puedo ser una persona en red o en internet y otras Mm. y otra persona en el mundo análogo, como dice Marcela Bomber. Paola Mesías, gracias por esta iniciativa, soy profesora y la cantidad de abuso sexual a los niños, niños y adolescentes es devastadora. ¿Cómo abordar desde mi rol? Gracias, Paola. Mira, pucha que aquí donde uno dice ya una hora nomás, pero siempre queda la oportunidad de volver a conversar. Si uno de cada 6 a 7 niños o niñas va a develar durante la niñez o su abuso va a ser detectado durante la niñez, y la mayoría queda para la adultez. La posibilidad de que el magisterio, profesoras, profesores, eh, tengan víctimas de abuso sexual infantil, incesto, violación, etcétera, incluso de explotación sexual comercial infantil, porque hay proxenetas que permiten a veces que el niño vaya a la escuela y Mm. bajo amenaza de muerte. E igual está después la explotación, que pueden estar en nuestras aulas sin contar lo que están viviendo, y así muchos otros niños con otros sufrimientos, golpes, gritos, maltrato psicológico todos los días, que no lo van a contar. Ahí es súper importante pensar
que cada interacción es una intervención, que desde la manera en que saludamos, de la manera en que enseñamos la mm, materia, de la manera en que respondemos a las preguntas, que aprovechamos las instancias de compartir entre compañeros, el cuidado con el tema de lo corporal. La pregunta que hace mm, Paola es vital cuando uno piensa en la cantidad de víctimas eh, o de niños y niños que están sufriendo situaciones de maltrato físico o abuso sexual que directamente en su cuerpo y por algo los protocolos que existen en otros lados de no contacto físico alguno con los niños y niñas porque no conocemos su historia. O bien preguntar, ¿ya? O bien, como vemos en algunos videos de cosas que se vienen haciendo hace, no sé, 30 años o más de señalizar cómo quieren saludar, de manito, de puñito, antes de la pandemia me refiero, mucho, mucho, mucho antes, y es como divertido los protocolos de los colegios que dicen cuándo abrazar, graduación de kinder, lo hemos contado antes, de quinto, de octavo, de cuarto medio, mm, pero el contacto, el cuidado, el respeto por los límites corporales de los niños, vital, porque no sabemos justamente qué historia traen. Y algo muy lindo que, a ver, y creo que Junji ha sido vanguardia en esto por años, ¿ya? Y ojalá Mineduc sacara muchas lecciones de Junji, que durante mucho tiempo preguntaban esto de cómo ayudar a niños y niñas a limpiarse cuando estaban dentro del periodo de control de esfínteres, etcétera, eh, aprendiendo a eso, y de quiere que ayude a su niña o a su niño, y que la mayoría de las mamás y los papás contestaban sí, pero desde este lado, qué importante es sentir ese gesto de cuidado hacia tu hija o tu hijo o tu niña, nieto, nieta, etcétera. Eso mismo se ha dado en otras cosas, en educación física, en música, en distintos proyectos, mandar una pregunta a veces a los papás o a las mamás, y el rol de la profesora y el profesor, aunque no sepa lo que está pasando, es de poder dar en esas horas de escuela una base segura, una base cálida, un lugar de cuidado incondicional. Y vamos con la experiencia personal, pero yo mm. no lo puedo evitar. Yo le debo la vida a mis profesores y profesoras. Eh, Sin mis profesoras y profesores del colegio, yo no habría llegado a los 54 años. Sin mis dos maestras de ballet que me acompañaron por años durante la niñez, y yo seguí estudiando ballet, pero las dos con las que yo parto toda la infancia, adolescencia, juventud, o sea, todo lo que fue maestras y maestros son el mundo paralelo, alternativo, al que muchos niños y niñas miraron diciendo, ok, en la casa puede ser terrible, en otros lugares puede ser terrible, pero aquí hay otro mundo posible, hay otra historia posible de Mm, escribir, porque cada profesor y profesora no sabe a qué niño, con qué historia detrás, le está diciendo, qué bien esto, gracias por esto otro, gracias por este dibujo, que ríe, y preguntas que pueden ser, que nos pueden sonar como hasta redundantes, pero no, puedo preguntarte esto. Obviamente que lo vamos a preguntar, si hay que preguntarlo, si es parte de la materia, si es parte de una actividad, pero cuando digo, puedo preguntar esto, eh, hay como un roce con lo que es la posibilidad de elegir, de decidir, que cuando un niño o una niña no está eligiendo nada sobre su cuerpo, ni sobre su vida, es tremendamente importante. Eh, tiene N sentido. Eh, Desde la caja de lápiz de colores, si se puede, hasta el cómo hacer ciertas actividades también, porque si lo que está siendo atacado nuclearmente es toda la base que va a permitir el día de mañana autocuidarse, cuidarse, consentir, elegir, tomar decisiones favorables a la propia vida, y eso lo está bombardeando el abuso, ¿ya? O lo está dejando ahí congelado, paralizado, y eso para cualquier niño o niña, incluso sin estas mm. historias. Si nunca practicaste decidir o elegir, ¿cómo vas a llegar a los 18, 14, 20 haciendo elecciones? Mm, Recién vas a tener que aprender cómo es un ensayo que parte mucho antes, pero cada oportunidad de esa, cada oportunidad de, oye, estuvo más lindo el día de ayer u hoy, incluso en séptimo, en octavo, en primero, cuando hay niños y niñas que están viviendo situaciones de vulneración,
hay un mensaje de posibilidades que no se imaginan lo terapéutico que es, y que los profesores y profesoras lo están haciendo también muchas veces, de distintas maneras, y nada, gratitud eterna. Y a los profesoras y profesores que a lo mejor lo hacen sin darse cuenta, hacerlo más intencionado. Y aquellos que Mm, todavía no lo hacen, porque a lo mejor están muy presionados pasando la materia y el currículum que es de este porte en Chile, incorporarlo. No pasa nada, no se pierden mm. aprendizaje, al contrario, se gana mucho. Dale, Rodrigo, yo voy a mirar acá lo último Sí, no, mientras para nos ir vamos. cerrando, justamente, y retomar algo que tú dijiste, cuando alguien decía así como, ¿y qué podemos hacer? Y tú lo estabas diciendo también, eh, que, que es retomar un poquito también como qué se puede hacer frente al trauma, ¿no? Tú nombraste algunos de los elementos, no sé si son los mismos que tú dijiste, pero más o menos son primero construir y fomentar la sensación de pertenencia a algo positivo. Y eso incluye la idea de un clima social positivo para ese niño y niña, que muchas veces es el colegio, es el espacio de protección para un niño que vive bullying, que vive abuso sexual, o un niño que está viviendo, por ejemplo, situaciones de humillación grave. De lo que habíamos estado conversando. Aportar tal vez este docente, este psicóloga, esta psicóloga, um, la- um, esta noción de control de su propia vida, aportar algo para que pueda sentir que algo controla, la sensación de control es central, De eficacia, de claro. eficacia, de la sensación de que yo soy capaz de, cuando te están humillando, cuando te están atacando, cuando sientes una degradación, que alguien te reconozca una condición de eficacia en tu propia vida, es central como agarrarte de algo para sobrevivir. La construcción de rutinas que estábamos muy bien diciendo, ¿no? En algún Sí, momento, la idea de, ¿ah? Por supuesto, y para terminar, ya quizás está, no sé, como, esta idea de un docente, una psicóloga, una perspectiva de futuro. cierto. No sé si me Exactamente. falta algo que... No, un adulto puede cambiar la vida de un Mm, niño o una sí, niña. Una profesora, miércoles, se me cayó el teléfono, se me cayó el teléfono de la emoción, mucho mm, de gracia a la profesora que preguntó esto, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. No mm, sé, correr un ratito, moverse en la sala, la danza, eh, no es solo la educación física, que además suele ser poca en los colegios, debería ser mm, todos los días, no educación física, el cuerpo integrado al aula, el poder levantarse un rato. Si un niño está aprendiendo parado, no pasa nada. Si se sienta en el suelo un rato o estira las piernas, no pasa nada mientras esté ahí en la tarea, pero no olvidar el cuerpo, no somos cerebros volando por las nubes, somos cuerpo y vamos a la escuela en el cuerpo. Entonces también eso es una ayuda. Y el humor resiliente, las actividades artísticas, todo eso es también reparatorio. A propósito de esta pregunta del abuso sexual infantil y de mm, todo, y decían, bueno, escuelas para padres, sí, también en el sentido de la educación sexual comprensiva o la educación sexual afectiva tiene que ser una instancia que reúna a docentes primero, porque es como los mm, dueños de casa, entre comillas, la escuela, a la familia, que es la que ha llevado la formación desde el día uno, también, y todos estos adultos juntos, luego también los estudiantes. No hay educación sexual comprensiva sin toda la comunidad educativa. Entonces, súper importante apoyar a los mm, papás, a las mamás y a los propios educadores. Dice acá, los educadores podemos otorgar un espacio seguro a nuestros niños, niños y adolescentes. Sí, y a veces puede ser hasta en la mitad de un patio. Uno ve a veces como las escuelas surgen en las condiciones más impresionantes y no se trata de estar en la precariedad ni romantizarla ni nada, pero a veces es como esto de me siento sin casa a veces, mm. o me siento solo, o me siento desarraigado, pero parto por esto que está aquí. Y yo voy a terminar con un monito de mi cuerpo, es un regalo, ahí, eh, porque es también nosotros y el mundo, es inseparable. Muchas gracias por Sí, estar, gracias. se pasaron, gracias Rodrigo, o sea, siempre un gusto, un aprendizaje enorme, para mí es un honor cada conversa que hacemos juntos, cada clase, cada todo. Gracias a todos los que se A quedaron hasta todos. este rato, día de semana, cansados, porque esta semana es cortita, menos mal. Eh,
pero igual parece que hoy día ya es como sábado, así como Sí. eterna. Mm, Pero queda, pero queda poquita. Muchas gracias de corazón por querer hablar. Alguien preguntó cuándo viene, Gaby Castro, cuándo viene el programa de la deshumillación. Lo vamos a tener presente. No saben lo que cuesta encontrar fecha para estas cosas, pero lo vamos a poner de inmediato acá mira, en. la Gabriela Castro ahí. Sí, ya, y poniendo toda la agenda. Ojalá dejen la grabación, de todas maneras. Asómese si quiere, estamos terminando, mi amor. Eh, Gracias a ustedes, linda dupla. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieres saludar? No, aquí ya me vienen a buscar. Un besote y Sí. ahí está, ahí se asomó. Voy a cortar. Besito, Listo. Rodrigo. Un abrazo Nos vemos grande. pronto. Nos vemos. Chau, chau a todos, todas. Chao.